a toda la comunidad de Caso Miedo. Gracias por estar aquí una vez más. Sabemos que muchos de ustedes escuchan estos expedientes cuando la casa está en silencio y la noche parece más larga de lo normal. Este caso no se presenta como una simple historia para asustar. Lo registramos como expediente porque su protagonista pidió algo muy concreto, que no se tratara como un cuento, sino como advertencia. El mensaje llegó hace 4 meses. Era extenso. No tenía exageraciones ni dramatismos innecesarios. De hecho, lo primero que transmitía era escepticismo. Hola. No diré mi nombre real. Siempre me he considerado una persona racional. Nunca creí en brujería, rituales ni maldiciones. Me parecían explicaciones fáciles para accidentes o desgracias. Hoy ya no estoy tan seguro. Vivo solo desde hace 3 años en una casa modesta, ubicada en una colonia donde casi todos los vecinos se conocen desde hace décadas. No es un lugar aislado ni especialmente conflictivo. Es un barrio común, con casas similares, banquetas irregulares y árboles viejos que crujen cuando el viento sopla fuerte. Por las noches se escuchan perros a lo lejos y, de vez en cuando, el paso de algún automóvil que atraviesa la avenida principal. La parte trasera de mi casa colinda con otra propiedad separada por una barda alta de cemento. Esa barda tiene grietas finas, manchas de humedad y pequeños fragmentos donde el cemento se ha desprendido con el tiempo. Desde mi patio apenas se alcanzan a ver las copas de unos árboles antiguos que pertenecen al terreno de la vecina. Nunca supe su nombre. Nunca la vi conversar con nadie. Nunca la vi recibir visitas. Sin embargo, su presencia era evidente incluso cuando no la veía. No era algo tangible al principio, sino una sensación constante de que había actividad del otro lado. Lo primero que llamó mi atención fueron los sonidos. Por las tardes, alrededor de las 6 o 7, cuando el sol comenzaba a descender y el barrio entraba en esa calma previa a la noche, se escuchaban murmullos provenientes de su patio. No eran palabras claras ni frases que pudiera identificar. Tampoco eran rezos tradicionales como los que uno escucha en una iglesia. Eran sonidos largos, arrastrados, pronunciados en un tono bajo pero firme, como si alguien estuviera repitiendo algo con concentración. La primera vez pensé que quizá estaba rezando en voz baja. La segunda vez asumí que podría estar hablando sola. No le di mayor importancia. Durante semanas esos murmullos formaron parte del ambiente cotidiano, como el sonido de una escoba o el golpe de una puerta. Hasta que apareció el gato. Era completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Delgado pero fuerte, con un pelaje brillante que contrastaba con sus ojos claros y atentos. No parecía temerle a las personas. Un día simplemente apareció caminando sobre la barda que separa nuestras casas. Se detuvo. Me miró. Y saltó a mi patio. No planeaba tener mascota. De hecho, nunca he sido particularmente afectuoso con los animales. Pero algo en su actitud tranquila me hizo dejarle un poco de comida. Pensé que vendría una vez y no regresaría. Me equivoqué. Con el paso de los días comenzó a quedarse más tiempo. Dormía sobre el techo de lámina del pequeño cuarto de servicio. Caminaba con seguridad por el patio. Y por las tardes, cuando yo salía a tomar aire después del trabajo, se sentaba frente a la puerta trasera mirando fijamente hacia la barda.
No era una mirada curiosa. Era una mirada fija, sostenida, como si estuviera observando algo específico del otro lado. Eso fue lo primero que me incomodó. La señora empezó a reaccionar ante su presencia. Cada vez que el gato caminaba sobre la barda, ella salía con rapidez. No parecía moverse con dificultad pese a su edad. Le lanzaba pequeñas piedras. Golpeaba la pared con un palo de madera. Y emitía esos sonidos guturales, pero esta vez con una intensidad distinta, como si no fueran simples murmullos, sino advertencias. Había algo en el tono que no era normal. No era enojo común. Era concentración. Una tarde escuché un golpe seco seguido de un maullido breve, ahogado. Cuando el gato saltó a mi patio noté que cojeaba. Tenía una herida en la pata trasera. No era profunda, pero estaba inflamada y sangraba ligeramente. Sentí una rabia inmediata. No fue solo por el animal. Fue una mezcla de indignación y desafío. Me subí a la barda sin pensarlo demasiado. Desde arriba pude ver su patio con mayor claridad por primera vez. La tierra estaba removida en varias zonas formando círculos imperfectos. En el centro había restos de velas consumidas hasta la base. Cera derretida solidificada sobre la tierra. Y alrededor, polvo blanco formando figuras geométricas que no parecían casuales. No eran simples manchas. Tenían estructura. Tenían simetría. La vi de espaldas, vestida completamente de negro, con un vestido largo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Le grité que dejara al gato en paz. Que no tenía derecho a lastimarlo. Que si volvía a hacerlo tendría problemas conmigo. No respondió con palabras. Se quedó inmóvil durante unos segundos. En ese silencio sentí algo que no supe interpretar en ese momento. No era miedo exactamente. Era la sensación clara de que no solo estaba enfrentando a una mujer mayor. Desde la ventana de su casa, detrás del vidrio opaco, había una silueta. Era más alta que ella. Delgada. Inmóvil. No distinguí rasgos, pero la forma estaba ahí, observando. En un impulso estúpido, le grité que era una bruja. Le dije que no creía en sus tonterías. Que no me daba miedo. Mientras pronunciaba esas palabras sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Fue una sensación física, real, difícil de describir. Bajé de la barda con el corazón acelerado. Esa noche metí al gato dentro de mi casa. No pude dormir con normalidad. A la madrugada escuché pasos en el techo. No eran ligeros como los del gato. Eran lentos. Pesados. Constantes. Caminaban de un extremo al otro con una regularidad inquietante, como si alguien estuviera midiendo la estructura de la casa. El gato levantó la cabeza y miró hacia arriba sin emitir sonido alguno. Sus pupilas estaban completamente dilatadas. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego cesaron. Pensé que era sugestión. Pero al día siguiente volvieron. Y al siguiente también. 4 noches seguidas. Después, de manera abrupta, dejaron de escucharse. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez algún animal grande. Tal vez una dilatación del metal por la temperatura.
hasta que mi papá vino a visitarme. Mi papá es artesano. Trabaja la madera desde hace más de 20 años. Sus manos son su herramienta principal. Es un hombre que rara vez se queja y que suele encontrar soluciones prácticas a todo. Esa tarde se quedó más tiempo de lo habitual. Hablamos de trabajo, de la casa, de cosas simples. Cuando se fue ya era noche cerrada. 20 minutos después recibí la llamada. Había tenido un accidente en la carretera. Cuando llegué al hospital estaba consciente, pero alterado. Me dijo algo que en ese momento no supe cómo procesar. Aseguraba que algo había caído sobre el cofre de la camioneta. No como un ave. No como un animal. Sino como si alguien se hubiera lanzado desde arriba y se hubiera aferrado al metal con ambas manos antes del impacto. A la mañana siguiente fui al lugar del accidente. No había plumas. No había sangre. No había restos de ningún animal. Solo marcas. 2 manos perfectamente impresas en la lámina del cofre. 5 hendiduras profundas a cada lado. No eran garras. Eran dedos humanos. En ese momento dejé de burlarme. Pero todavía no entendía que aquello apenas estaba comenzando. En ese momento dejé de burlarme. No porque aceptara la brujería como explicación inmediata, sino porque comprendí que ya no estaba en un terreno donde el sarcasmo fuera seguro. Algo había ocurrido, y yo no tenía una forma razonable de acomodarlo en mi cabeza sin forzar las piezas. Regresé a casa ese día con una mezcla rara de culpa y enojo. Culpa porque, en el fondo, la cadena de eventos parecía tener un origen claro, mi impulso de subirme a la barda, insultarla, desafiarla. Enojo porque me parecía absurdo que una discusión por un gato pudiera terminar lastimando a mi papá, precisamente a él, un hombre que nunca se mete con nadie. Esa noche intenté hacer lo que hace cualquier persona cuando algo se sale de control, buscar explicaciones normales. Revisé el techo. Subí con una escalera para ver si había ramas, si había huellas de algún animal grande, si el gato había arrastrado algo. No encontré nada. El techo estaba limpio. No había excremento, no había arañazos, no había hojas acumuladas como cuando se sube un perro o un mapache. Nada. Si alguien caminó ahí arriba, lo hizo sin dejar rastro. El gato, mientras tanto, parecía otro. Ya no caminaba con la seguridad de antes. Se quedaba dentro de la casa o en el umbral de la puerta, como si hubiera una frontera invisible que no quería cruzar. A veces se sentaba mirando hacia la barda y su cuerpo se tensaba, no de manera agresiva, sino como un animal que se prepara para huir si algo se mueve. Intenté ignorarlo. Me dije que todo era producto del estrés por el accidente de mi papá. Sin embargo, esa misma noche volví a escuchar algo. No eran pasos en el techo. Eran sonidos del otro lado de la barda. Murmullos. Pero esta vez no eran los murmullos que había escuchado antes, esos que parecían rezos extraños de tarde. Estos eran más cercanos, más definidos, como si alguien estuviera repitiendo frases pegado al muro. No eran palabras claras, pero tenían una cadencia insistente, como quien lee algo de memoria una y otra vez hasta dominarlo. Me levanté y me acerqué a la puerta trasera. El gato estaba sentado frente a la puerta, inmóvil, mirando hacia afuera sin parpadear. Abrí un poco la puerta. El aire de la noche estaba fresco, pero había un olor distinto, tenue, difícil de identificar. No era basura. No era humedad.
Era algo parecido a cera quemada mezclada con tierra mojada. Los murmullos cesaron en cuanto abrí, como si alguien hubiera notado que yo estaba escuchando. Cerré la puerta. No dormí bien. En los días siguientes mi rutina cambió. Comencé a regresar más temprano del trabajo. Dejé de quedarme en el patio por las tardes. Me incomodaba la idea de estar ahí cuando empezaban los sonidos. El gato seguía dentro, y eso me tranquilizaba un poco, aunque también me inquietaba verlo tan alerta. Mi papá, en el hospital, empezó a hablar menos de lo sucedido. Al principio repetía la misma frase: cayó sobre el cofre. Luego dejó de mencionarlo. Se centró en el dolor, en la terapia, en su miedo real, perder movilidad en la mano derecha. Cada vez que lo veía mover los dedos con dificultad, yo sentía que algo se apretaba en mi pecho. Un sábado por la mañana decidí hacer algo que nunca había hecho: preguntarle a los vecinos. No lo hice como quien busca chisme. Lo hice porque necesitaba contexto. La primera persona con la que hablé fue don Beto, un señor que vive 2 casas más allá y que suele estar sentado afuera por las tardes. Le pregunté si conocía a la señora de atrás. Su rostro cambió apenas mencioné la casa de madera. Me miró como si yo hubiera pronunciado un nombre que no debía. Me dijo que no se metía con esa mujer, que siempre había sido rara, que hacía años, cuando su esposa aún vivía, encontraron un perro muerto cerca de la barda de esa casa, y que la gente decía cosas, pero nadie se atrevía a acusarla. Me insistió en que no era buena idea hablar de ella, y que si yo tenía un problema lo mejor era mantener distancia. Esa respuesta no me dejó satisfecho. Me dejó más nervioso. Después hablé con una señora mayor que tiene una tienda pequeña a 2 calles. Ella sí dijo algo más concreto, aunque lo dijo con la voz baja, como si no quisiera que alguien la escuchara. Me contó que hace mucho, cuando ella era joven, la señora de la casa de madera vivía con un hombre. Un hombre que desapareció. No se fue. No la dejó. Desapareció. La gente habló de un pleito, de gritos en la noche, de que se escucharon golpes. Luego, silencio. Y después, por semanas, un olor raro que venía de ese patio. Nadie llamó a la policía porque nadie quería problemas, y porque en ese tiempo en la colonia la gente prefería no meterse. Nunca se comprobó nada. Solo quedó la fama. Me fui de la tienda con el estómago revuelto. No sabía qué hacer con esa información. Era demasiado para ignorarla y demasiado vaga para tomar una decisión clara. Esa noche volvió lo del techo. Pero no como antes. No fueron pasos de un extremo al otro. Fue un solo recorrido, lento, pesado, como si alguien caminara con cuidado para no hacer ruido y aún así el peso fuera inevitable. Se detuvo justo encima de mi cuarto. El gato se levantó de golpe y empezó a gruñir, algo que nunca le había escuchado hacer. No era un sonido fuerte, era un gruñido bajo, sostenido, como si le doliera. Yo me quedé inmóvil en la cama. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y de que mi cuerpo entero estaba tenso. Entonces escuché algo más. No venía del techo. Venía de la barda. Un rasguño. Como uñas arrastrándose sobre cemento. Lento, persistente,
como si alguien estuviera dibujando una línea. El rasguño subía y bajaba, subía y bajaba. Pensé en levantarme y encender la luz, pero algo en mí me lo impidió. Fue una idea absurda, lo sé, pero sentí que la luz sería una invitación. Sentí que si encendía la luz, le estaba diciendo a lo que fuera que estaba ahí, aquí estoy. El rasguño se detuvo. Los pasos en el techo también. Pasó un minuto eterno. Luego, silencio completo. Esa madrugada, cuando por fin el cansancio me venció, soñé con manos. No manos normales. Manos como las del cofre, marcadas, hundidas, con dedos largos que presionaban metal hasta deformarlo. Me desperté con las palmas sudadas. Y con un detalle que me dejó helado. El gato estaba sentado sobre mi pecho. No acostado, no durmiendo. Sentado. Mirándome fijamente. Como si me hubiera estado vigilando. Como si no hubiera dormido en toda la noche. A partir de ahí, mi mente empezó a romperse en pequeñas cosas. No fue un colapso inmediato. Fue algo gradual. Empecé a dudar de sonidos cotidianos. Si escuchaba una rama contra la ventana, mi cuerpo reaccionaba como si fuera un golpe intencional. Si el refrigerador hacía su ruido normal, yo lo interpretaba como un paso detrás de mí. Empecé a revisar puertas 2 veces. A cerrar con seguro y luego verificarlo otra vez. Lo peor era que no podía hablar de esto con nadie sin sentirme ridículo. ¿A quién le dices? Creo que algo camina en mi techo, sin sonar como alguien desesperado por atención. Pero no era atención lo que yo buscaba. Era descanso. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché la voz de mi papá. No en mi mente. No como un recuerdo. Como una voz real, audible, dentro de mi casa. Me llamó por mi nombre, usando el tono exacto con el que me llamaba cuando yo era niño y me pedía ayuda para sostener una tabla o pasarle una herramienta. Mi primera reacción fue levantarme. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro procesara lo imposible. Di 2 pasos hacia el pasillo y entonces recordé, mi papá seguía hospitalizado. Me detuve. La voz volvió a llamarme, ahora con un matiz de cansancio, de dolor. Me decía que necesitaba ayuda. Que su mano no respondía. Que estaba en la cocina. Yo no quería avanzar, pero la voz era tan familiar, tan humana, que una parte de mí, casi por reflejo, quería correr a ayudarlo. Ahí entendí algo cruel. No era un sonido aleatorio. No era un fantasma genérico. Era algo que elegía la forma exacta para tocar donde más dolía. Me quedé quieto, con el corazón golpeando fuerte, y dije en voz baja que no. Que mi papá no estaba ahí. Que yo no iba a ir. Hubo silencio. Luego, un arrastre suave, como una silla moviéndose. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. No encendí la luz. No me moví. Volví a la cama. El gato estaba sentado mirando la puerta, rígido, como una estatua. No dormí. A la mañana siguiente fui al hospital. Mi papá estaba débil, pero consciente. Le pregunté, sin decirle lo que me había pasado, si había soñado algo, o si había sentido algo raro la noche anterior.
Me miró como si ya estuviera cansado de preguntas extrañas. Me dijo que había escuchado mi voz durante la madrugada. Me dijo que lo había llamado desde el pasillo del hospital. Que por un segundo pensó que yo estaba ahí. Pero cuando abrió los ojos no había nadie. Me quedé helado. No se lo conté. No le dije que yo también había escuchado su voz. Salí del hospital con la sensación clara de que aquello no estaba limitado a mi casa, y eso fue lo que más miedo me dio. Porque una cosa es pensar que hay algo en un lugar. Otra cosa es sentir que hay algo siguiendo un vínculo. Esa misma tarde, cuando regresé a mi colonia, vi una ambulancia detenida frente a la casa de la vecina. Había 2 paramédicos y un hombre con uniforme que parecía policía. No había vecinos alrededor. Nadie se acercaba. Todos miraban desde lejos, desde ventanas, desde esquinas, como si fuera una escena que no se debe presenciar. Me quedé a una distancia prudente. Vi cómo entraron. Vi cómo salieron. Y vi algo que todavía me cuesta explicar. No sacaron una camilla. No sacaron un cuerpo. No sacaron nada. Solo salieron. El hombre con uniforme cerró la puerta. Y la ambulancia se fue. La casa quedó cerrada. Esa noche el barrio estaba extrañamente silencioso. No escuché murmullos. No escuché barridos. No escuché nada del otro lado de la barda. Por primera vez en semanas, el silencio debería haberme tranquilizado. Pero no lo hizo. Me dio la sensación de que algo se había movido. Como cuando una casa deja de hacer ruidos porque ya no hay nadie, pero tú sigues sintiendo que alguien te observa. Esa madrugada no hubo pasos en el techo. Hubo algo peor. Escuché un golpe suave en la puerta trasera. No fue un golpe fuerte. Fue como un toque, apenas lo suficiente para que yo lo oyera. Luego otro. Luego otro. No como alguien desesperado, sino como alguien paciente, educado. Como quien sabe que tarde o temprano abrirás. Me quedé en la cama, inmóvil. El gato se levantó y caminó hacia la puerta con el lomo encorvado, erizado, como si quisiera hacerse más grande. Se detuvo a unos centímetros y comenzó a emitir un sonido que no era maullido ni gruñido. Era un sonido bajo, vibrante, como un zumbido. Los toques cesaron. Luego escuché un arrastre, como si algo se alejase rozando la pared exterior. Y entonces escuché el techo. Pero esta vez no era caminar. Era como si algo se hubiera acostado arriba. Como si el peso se hubiera distribuido sobre una parte del techo, justo encima de la sala. El techo crujió. Lento. Como cuando alguien se recuesta y el material se queja. Yo tenía la boca seca. No sabía qué hacer. Quise llamar a alguien, pero ¿a quién? ¿Y qué le dices? ¿Hay algo arriba de mi techo acostado? No es una frase que se pueda decir sin sentir que te estás volviendo loco. Pasaron minutos. El gato no se movía. Yo no me movía. Hasta que escuché un sonido final, leve, casi como un suspiro. Y luego, silencio. Al día siguiente, por primera vez, tomé una decisión práctica. Iba a irme de esa casa unos días.
Me llevé al gato conmigo. Lo metí en una transportadora y fui a casa de mi primo, que vive en otra colonia. Le inventé una excusa. Le dije que había fumigación, que iba a pintar, algo así. No me creyó del todo, pero me dejó quedarme. Los primeros 2 días fuera de mi casa dormí como no había dormido en semanas. El gato también cambió. Comió normal. Se acostó sin esa tensión constante. Parecía, literalmente, otro animal. Y ahí fue cuando pensé, tal vez el problema era la casa. Tal vez todo estaba ligado a ese lugar. El tercer día me llamó el hospital. Mi papá había tenido complicaciones. Fui corriendo. Cuando llegué lo vi pálido, agotado. Su mano estaba vendada, rígida. Me dijo que había sentido frío por la madrugada, un frío que no era del aire acondicionado, sino como si alguien estuviera parado a su lado. Me dijo que había olido cera quemada. Yo me quedé sin palabras. Porque ese olor era el mismo olor de mi patio. Esa noche, saliendo del hospital, mi primo me pidió que fuera honesto. Me dijo que mi cara no era la cara de alguien con fumigación. Me dijo que si yo estaba metido en algo peligroso, él no quería sorpresas. No le conté todo. Pero le conté lo suficiente. Le hablé de la vecina, de los símbolos, de los pasos, del accidente de mi papá, de las manos marcadas en el cofre. Mi primo se quedó callado un rato y luego me dijo algo que me hizo sentir peor. Me dijo que su abuela, mi tía abuela, hablaba de una cosa muy específica, entidades que se pegan cuando las nombras con burla o con desafío, y que la mejor forma de alimentarlas es hablarles, retarlas, hacerlas parte de tu vida. Me dijo que si era cierto lo que yo viví, lo peor que podía hacer era obsesionarme. Me recomendó algo simple: no volver a ese patio, no volver a esa barda, no mirar, no escuchar, no preguntar. Yo quería creer que era así de simple. Pero ya era tarde para lo simple. Regresé a mi casa una semana después, porque no podía abandonar mi vida. Entré con el gato en brazos y lo primero que noté fue que el aire adentro olía distinto, como si hubiera estado cerrada demasiado tiempo aunque solo fue una semana. Abrí la puerta trasera. El patio estaba igual. La barda igual. Pero del otro lado no se escuchaba nada. La casa de la vecina estaba cerrada. Sin embargo, había algo nuevo. En la parte superior de la barda, justo donde el gato solía caminar, vi marcas. No eran marcas de gato. Eran marcas de dedos, como si alguien se hubiera sujetado del borde, presionando el cemento. Me quedé mirando demasiado tiempo, intentando convencerme de que era desgaste normal. Pero no lo era. Esa noche, por primera vez, tuve un pensamiento que me avergüenza admitir. Consideré llamar a alguien que supiera. No porque yo creyera por completo, sino porque cuando no tienes herramientas, buscas cualquier cosa. Busqué en internet. Encontré números de limpias, trabajos, protecciones. Cerré el navegador sin llamar. Me pareció peligroso. Me pareció que meter a otra persona en esto podría hacerlo más real. Me acosté temprano. Y esa fue la noche en que lo vi con claridad. No en un sueño. No como sombra. Lo vi. Escuché la puerta de mi cuarto crujir apenas,
como si alguien la empujara suave. Abrí los ojos y vi, en el marco, una forma alta. No puedo describirla como persona, porque no tenía volumen humano normal. Era como una silueta recortada sobre la oscuridad, demasiado alta para ese espacio. No entró. Se quedó en el marco, como si estuviera esperando mi reacción. Yo me quedé inmóvil. Sentí que mi cuerpo temblaba por dentro, aunque por fuera no me movía. El gato estaba a mi lado, tenso, con los ojos fijos hacia la puerta. Y entonces, desde esa forma, escuché una voz. No era la voz de mi papá. No era mi voz. Era la voz de la vecina. Esa misma voz arrastrada, esos murmullos de tarde, pero ahora más cerca, como si me los dijera al oído aunque estaba a metros. No entendí palabras. Solo entendí intención. Era como si me estuviera recordando algo. Como si me estuviera marcando. La forma se quedó ahí un rato, demasiado tiempo, hasta que la sensación de pánico se transformó en cansancio y dolor de cabeza, como si mi cuerpo no pudiera sostener esa tensión. Finalmente, sin un movimiento brusco, la forma retrocedió hacia el pasillo. Yo no la seguí. No me moví. No respiré profundo. No hice nada que pudiera interpretarse como invitación. Al amanecer, cuando por fin me atreví a caminar por la casa, no había rastro de nada. Ni huellas, ni olor, ni objetos fuera de lugar. Sin embargo, en la mesa de la cocina encontré algo que me dejó congelado. Un pequeño pedazo de cera negra. Como el residuo de una vela. Yo no tenía velas en mi casa. Nunca uso velas. Esa cera no tenía por qué estar ahí. Ese fue el punto en el que entendí que no se trataba solo de sustos. Se trataba de presencia. Y entonces pasó lo último. La última parte de mi caso, que es la razón por la que escribo aquí y por la que no quiero que nadie se burle de estas cosas. 2 días después me llamaron del hospital. Mi papá había empeorado. Fui corriendo. Cuando llegué, estaba despierto, con una expresión rara, como si hubiera llorado pero también como si estuviera conteniendo algo. Me tomó con su mano sana y me dijo, sin rodeos, que la madrugada anterior alguien se sentó a los pies de su cama. Me dijo que no lo vio claramente, pero que sintió el peso, sintió la depresión del colchón. Y luego sintió dedos. Dedos fríos. Tocándole la mano lastimada, como si alguien estuviera probando su dolor. Me dijo que el olor era el mismo de mi patio. Cera y tierra. Ahí fue cuando entendí el patrón completo. No era la casa. Era el vínculo. Yo provoqué algo. Y eso encontró el camino para tocarme donde más dolía. No sé cómo terminó exactamente. Porque después de esa noche tomé una decisión definitiva. Me mudé. No a otra calle. No a otra colonia cercana. Me mudé lejos. Vendí lo que pude, tiré lo que no importaba, y me fui con lo mínimo. El gato vino conmigo. Mi papá, con terapia y tiempo, recuperó algo de movilidad, pero nunca volvió a trabajar igual. La casa de la vecina quedó abandonada, al menos eso dicen. Pero yo no volví a comprobarlo. A veces, incluso lejos,
Hay noches en las que el gato se despierta y mira fijamente hacia una esquina de la habitación, como si escuchara algo que yo no puedo escuchar. Son pocos segundos, nada más, y luego vuelve a dormir. Yo, en cambio, ya no puedo dormir como antes. Y lo peor es que la lección no es creer o no creer. La lección es otra. Hay cosas que no necesitas entender para despertar. Solo necesitas provocarlas con las palabras correctas. Gracias por leer mi caso. Si alguien escucha esto y tiene un vecino así, o ve símbolos donde no deberían existir, o siente que una casa responde cuando la desafías, no lo tomes a broma. No porque la brujería sea segura, sino porque lo que responde puede no ser humano.